Esto es genial. Brutal. Este país está al máximo en muchos aspectos, desde la seguridad nacional hasta la seguridad en el esquí. Desde el ambiente alpino hasta los freerides en la nieve alpina. Desde increíbles soluciones de infraestructura y transporte público hasta precios increíbles para casi todo. Y en este vídeo analizaremos estos aspectos con el ejemplo de una región muy pintoresca y muy elitista. Pero primero... Bueno, ya sabes, todo tipo de intros sobre la preparación del café son un poco banales en YouTube. Pero con esto quería simbolizar que aunque tuve la oportunidad de ir a la montaña este invierno, aprecié más que nunca la oportunidad de simplemente tomar café en mi cocina de Kharkov. Y mientras estuve en la ciudad, poco a poco fui grabando material sobre cómo pasó Kharkov este invierno. Empezando por el árbol de Navidad en el metro, que fue, en mi opinión, una jugada mediática genial. Sobre un gato llamado John de Lipsy, que fue evacuado de allí y ahora está viviendo, espero, sus mejores días en Lviv. Y también sobre cómo patinamos por el río Lopan al atardecer, hasta que fuimos interrumpidos por una alarma aérea. Y por supuesto sobre la gente, los voluntarios que han estado trabajando duro desde los primeros días. Este es Oleksiy, quien participa en evacuaciones médicas de la región y transporta ambulancias desde los Países Bajos con su equipo. Este es mi viejo amigo Yura, quien alquilaba cámaras. Y ahora repara coches para los militares, y durante todo este tiempo ha hecho una cantidad inconmensurable de ellas. Este también es Dmitro, quien de hecho se dedica a rescatar animales que sufrieron los bombardeos y los distribuye a diferentes refugios, incluyendo, por ejemplo, llevarlos a la Academia Veterinaria de Kharkov, donde los empleados los cuidan. Pero por alguna razón, esta vez no pude organizar mis ideas para hacer un vídeo aparte en YouTube, así que decidí contaros al principio de este vídeo y recordaros que apoyéis económicamente la recaudación de fondos para los voluntarios. Bueno, tenía 1 año y medio de gestal de YouTube sin cerrar sobre este viaje a Suiza, y finalmente decidí editarlo. Por alguna razón, la introducción de Kharkov nos aburrió un poco. No olvidéis darle a me gusta y suscribirse si aún no lo habéis hecho. Y en 2021 nos teletransportamos a una de las regiones más interesantes de Suiza. La Engadina es una región de gran altitud cerca de la frontera con Italia, que, como la mayoría de los Alpes, es famosa por sus pintorescos lagos y paisajes montañosos, pero además de ellos también es famosa por Saint Moritz. Esta ciudad se considera generalmente la más cara y exclusiva, no la más barata de toda Suiza, y por lo tanto una de las más caras del mundo. Aquí se combina de forma asombrosa una altísima concentración de lujo y glamour junto con la tradición de los deportes de invierno. Hablaremos de esto más adelante. Pero no empezaremos por la ciudad en sí, sino por su principal atractivo natural, un gran y hermoso lago del mismo nombre. Por su tamaño no es el más grande del valle, pero sin duda es el que ofrece más eventos de todo tipo. Por ejemplo, en verano hay un club náutico local que, por supuesto, organiza auténticas regatas. Fuera de temporada, es una ruta ideal para caminar, y cuando el agua se congela lo suficiente, instituciones estatales especiales lo supervisan. Por cierto, aquí se puede presenciar un evento tan prestigioso como las regatas de vela. Aquí se celebran carreras de caballos y torneos de polo hípico todos los años desde 1911. Este evento se llama Césped Blanco en inglés, que en traducción significa cubierta blanca, y reúne tanto a espectadores de la gente común como a poseedores de una membresía VIP, oro, de más de 100.000 francos. Es decir, atletas y espectadores llegan en sus aviones privados con abrigos de piel, beben champán y disfrutan de este hermoso deporte. Incluso esto caracteriza a Saint Moritz.
La población oficial de la ciudad ronda los 5.000 habitantes, y estos son en su mayoría aquellos que tuvieron la suerte de heredar bienes raíces aquí, o personas muy adineradas, incluyendo oligarcas rusos a quienes Suiza supuestamente impuso sanciones, pero debido a su tradicional secreto bancario de código abierto, es imposible averiguar qué hay específicamente entre sus propiedades. Y en algún lugar de las laderas de St. Moritz se encuentra la villa más cara de Suiza y única en su tipo en el mundo. En el año 18 se vendió por 185 millones de euros, y desde fuera esta propiedad no parece tan cara. Lo cierto es que hay 7 niveles, algunos de los cuales se encuentran bajo tierra en los Alpes. Pero el principal atractivo de este castillo, además del acceso privado a los ascensores y a los baños decorados con joyas, es un auténtico lago subterráneo. En general, excavar o perforar algo bajo tierra en rocas es una tradición nacional suiza. Comenzaron a construir inmensos túneles ferroviarios por aquel entonces, en el siglo XVIII, y siguen siendo líderes mundiales en este campo. Se cree que el túnel ferroviario más largo y profundo del país, con 57 kilómetros de longitud, atraviesa los Alpes. En el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a crear una red completa de búnkeres defensivos. De esta manera, en caso de que alguien decidiese suicidarse en suelo suizo, los morteros que allí se ocultaban lo derribarían. Y no se trata solo de pequeños nodos, sino de enormes redes autónomas de varios kilómetros cuidadosamente camufladas en las montañas. Así pues, se puede decir que mientras otros países negociaban y formaban alianzas, los suizos excavaron el suelo alpino para sentar las bases de tal juego de palabras de su famosa neutralidad. Y por supuesto no puedo evitar recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, los suizos excavaron numerosos búnkeres por todo el país que podrían proteger a toda su población en caso de un ataque nuclear. En resumen, la Suiza subterránea no es menos interesante que la Suiza que solemos ver. Oye, y en mi opinión el tema más completo e interesante sobre búnkeres y almacenes en este país lo reveló uno de mis youtubers favoritos, Johnny Harris. Venga, echad un vistazo a su canal. Solo pasé un día y medio en la ciudad y me pareció extremadamente incómoda para caminar. Además de los senderos especialmente señalizados, sus calles estrechas son ideales para bajar del Range Rover e ir a un restaurante o una boutique. Y sí, la concentración de establecimientos de alta costura por metro cuadrado es probablemente la más alta que he visto aquí, lo cual, en principio, es bastante previsible. Al Rolls Royce le impiden filmar. Sucede, según la trama, la acción invernal de la película La Casa de Gucci tuvo lugar aquí mismo, en St. Moritz, pero se filmó en un resort un poco más económico en algún lugar de Italia. Al parecer, la versión oficial es para evitar llamar demasiado la atención sobre el rodaje. Supongo que no había dinero para alojarlos a todos. Es raro encontrar ofertas baratas, pero el precio promedio por noche en la temporada de invierno, St. Moritz es una de las ciudades más caras del mundo. Pero uno de sus hoteles de lujo se ha vuelto muy relevante para los Alpes. Y si la ciudad francesa de Chamonix, de la que hablé en uno de los vídeos anteriores, se convirtió en la cuna del montañismo, entonces en St. Moritz, y precisamente en este hotel, nacieron las vacaciones de invierno tal como las conocemos. Así que un verano a mediados del siglo XIX, su dueño hizo una apuesta con sus huéspedes ingleses. Si venían en invierno, se divertirían tanto como en la temporada cálida. Vinieron y se quedaron hasta la primavera. Sí, desde entonces St. Moritz empezó a acoger viajeros adinerados durante todo el año. Se convirtió en el primer centro turístico invernal. Empezó a reconstruirse para atender las necesidades turísticas y los hoteles con villas adquirieron su nueva imagen histórica. Quedan muy pocos edificios antiguos en la ciudad. Todo fue reconvertido en hoteles y nuevas tiendas. Puede oírse el ruido de la construcción de fondo. Y este es uno de los pocos monumentos medievales distópicos de este tipo. Y la característica principal de esta torre es su fuerte inclinación lateral. Desde la distancia se aprecia con especial claridad la fuerte inclinación de esta torre. A ver, aquí está. Esto se debe a un terremoto ocurrido aquí en algún momento del siglo XVI. Han querido demolerla en repetidas ocasiones, pero por alguna razón no se llegó a ese punto, y ahora los lugareños se oponen a derribarla, porque es prácticamente el único patrimonio arquitectónico local de este tipo. Sí, pasemos del patrimonio arquitectónico al gastronómico. No me refiero a quesos suizos, ni siquiera a chocolate.
Entré en una cafetería local con buena calificación y $1 en la lista de precios de Google Maps para probar la famosa tarta engadina. Este es un postre local con frutos secos como avellanas o nueces con caramelo horneado en masa quebrada. Sin embargo, en cuanto al grosor del relleno, era un poco diferente a lo que vi en internet. Bueno, voy a dejar de hablar y vamos a probarlo. Vaya, está realmente delicioso. ¿Sabes qué pinta tiene? Para frutos secos con leche condensada que se venden en todas las pastelerías, pero no al precio suizo. ¿Cuánto me costará esta preciosidad? Disfrutémoslo. Ah, 5,50. Oye, no es tan doloroso como me imaginaba. Bueno, pasemos de los dulces a los deportes de invierno, en los que St. Moritz también fue pionero. Aquí en 1928 se celebraron los segundos Juegos Olímpicos de Invierno de la historia, después de Chamonix, y en 1948 se volvieron a celebrar. Solo hubo 3 ciudades así en la historia. Quedan muchas instalaciones deportivas antiguas, algunas de las cuales siguen activas. La más famosa y legendaria es la pista de bobsleigh. En primer lugar, es la más antigua del mundo. Se inauguró en 1904. Y en segundo lugar, es la única del mundo de origen natural. Es decir, cada año tras una nevada se reduce a 0. Y por eso los récords de velocidad no se transfieren de una temporada a otra, porque cada temporada es un poco diferente. Los turistas comunes no podrán acceder a la pista bobsleigh, pero sí pueden probar la pista de hielo olímpica. Tras los gloriosos días olímpicos, la pista quedó un poco abandonada. Pero en 2017 el famoso estudio de arquitectura británico Foster, el mismo que supuestamente reconstruía Kharkov, todo aquí fue restaurado con un bonito estilo vintage. Y ahora es un lugar ideal para un romance ligero y gélido. Ay, si esta no es la máxima felicidad olímpica, hoy estamos muy cerca. Alcanzar esta felicidad con patines cuesta 22 francos. Y bueno, sí, decidí hacer esta inversión. Oh, sin duda la mejor pista de patinaje en la que he estado. Incluso bastante mejor que el río que pasa bajo mi casa. Y por último, sobre la ciudad hay una enorme pista de patinaje, Corbilia. Fui allí con un grupo de conocidos ucranianos que en esas fechas también venían a explorar la Engadina. Y empezamos en el pueblo de Selarín. Es famoso por estar muy cerca de St. Moritz y donde el alojamiento es bastante más barato. Bueno, pero también nos dieron un buen palo. El forfait en taquilla costaba 190 € para 2 días. Son los remontes más caros en los que he montado. Y los remontes de aquí no diría que sean de los más nuevos. Al contrario, tienen un toque vintage. Tampoco que ni siquiera hay espacio para tablas de snowboard. Por lo que tuvimos que subirlas al interior, donde de todas formas no hay mucho espacio. En la estación nos dieron una especie de funda para snowboard, para no rayar esta preciosa cabina nueva. Así que a primera vista, Corbilia no se diferencia mucho de otras estaciones alpinas. Los mismos 155 kilómetros de senderos bien mantenidos, extraordinarios fondos de pantalla fotográficos y restaurantes pintorescos con comida carísima. Pero si te fijas bien te das cuenta de que Corbilia no pertenece a esa familia. En las columnas publicitarias de marcas no especializadas en esquí, pero más específicas, el público suele preferir la moda a la tecnología. Y por ejemplo, en lugar de cascos, pueden verse gorros de piel súper seguros. Bueno, igual te surge la pregunta, Vlad, ¿qué pescaste ahí? El problema es que a la mayoría de los aficionados a Beaumont no les gusta mucho el freeride. Por lo tanto, después de una nevada, se pueden encontrar prados casi vírgenes justo al lado de las pistas. Y olvídate de una bonificación VIP con el forfait. Bueno, parece freeride. ¡Ey, qué buena nieve!
¡Esto es genial! Oye, estuvo muy bien. Corto, pero genial. Oye, todavía cuesta creer que pasamos mediodía, con un día tan soleado, bajando casi solos por las laderas alpinas desde el telesilla. Luego nos sentimos un poco más seguros y caminamos un rato en busca de descensos más largos y empinados. Y por supuesto, nuestras búsquedas tuvieron éxito. En resumen, en ese momento todo parecía reunir el estándar suizo de calidad para un día de esquí. Pero todo esto no duró mucho. Literalmente hacía 10 minutos estábamos rodando por esa ladera disfrutando. Subimos de nuevo y aquí ya había descendido una avalancha del ancho de toda la ladera. No hay que confiarse de las montañas a la ligera. Y ahora me gustaría centrarme más en la rapidez con la que trabajaron los rescatistas suizos. Aparecieron casi al instante en la montaña y en la base de la ladera trajeron 3 helicópteros con los que evacuaron a las posibles víctimas. Y trajeron perros de servicio para olfatear la nieve en busca de riders que pudieran estar enterrados. En resumen, trabajaron como un reloj suizo y por supuesto nos pidieron que abandonáramos la ladera para no añadirles más trabajo. Siendo sinceros, no teníamos ese deseo en absoluto. Bueno, en general la zona de surf nos dejó una impresión muy agradable. Condujimos tranquilamente por sus pistas y regresamos a casa. Pero las aventuras no terminaron ahí. Quería volar mi dron de camino a casa e inexplicablemente el dron volcó en el aire y cayó en algún lugar. Parece que falló un motor. Sí, debe estar por aquí. Bueno, según el mapa está justo debajo de mí. Aquí. Aquí está enterrado. Bueno. Oh, qué bien. Lo más seguro es que esté bien. Míralo. ¿Cómo estás? Bueno, entero. Entero. Si esto llega a ocurrir en una ciudad o en una carretera, adiós, dron. Mi dron es imprescindible. Samedan es un centro administrativo en un distrito de la Alta Engadina, con una población de unos 3.000 habitantes. Y me pareció casi todo lo contrario de San Moritz. Y no, la ciudad no es pobre en absoluto, sino mucho más acogedora, con más edificios históricos y, en general, menos turística y oligárquica. Pero la principal institución y característica de Samedan es su aeropuerto local. Es el más alto de Europa, con capacidad para recibir vuelos regulares, y debido a su ubicación en un valle montañoso, no es el más fácil de aterrizar para los pilotos. También es un lugar interesante para observar aviones, ya que aquí aterrizan varios aviones de negocios, amantes de Prada y del polo hípico. Bueno, mi camino a la ciudad no fue por aire, sino por una ruta más típica de Suiza. Empezó con un atasco de 2 horas en la frontera con Italia. Y no fue porque alguien intentara contrabandear a alguien, sino porque en el túnel de un solo sentido, que es la única vía de acceso al país, se estaban realizando trabajos de mantenimiento. Por eso llegué a la estación de tren pasadas las 9. A esa hora estaba todo cerrado. Había un último tren en mi dirección, así que decidí esperarlo. Así, después de otra hora de meditación bajo el hielo alpino y con precisión suiza, minuto a minuto, según lo previsto, mi tren llegó al andén. Los suizos viajan en tren más que nadie en Europa.
solo superados por Japón en el mundo. Y no es de extrañar, ya que en primer lugar, a pesar del terreno montañoso, cuenta con una de las redes ferroviarias más completas y densas. En segundo lugar, también es una de las más puntuales. De media, más del 90% de los trenes llegan a tiempo. Y en Suiza, puntualidad se define como menos de 3 minutos de retraso. Se trata de un estándar muy estricto. Y no en vano, los ferrocarriles suizos ocupan el primer puesto en Europa y el tercero a nivel mundial en términos de calidad y fiabilidad, solo superados por Japón y Hong Kong. Bueno, ya hablaré de la belleza y la tecnología de los trenes y de ciertas rutas un poco más adelante en este vídeo. Por ahora, volvamos al atardecer en la carretera. Así fue como llegué a Samedan, y me dirigí a oscuras a buscar mi Airbnb. Y al principio pensé que Google Maps me había llevado a un lugar equivocado, pero Gazda me encontró y me llevó a su ático. ¡Vaya! Es como un castillo. Oh, no dudes en buscar tu alcoba. Muchas gracias. ¡Hasta mañana! Me instalé en un maravilloso edificio alpino y al principio pensé que era un error, porque la fachada dice restaurante. Pero es una situación absolutamente típica. Una casa es a la vez una institución, la casa del propietario y las habitaciones para turistas. En mi caso estaban bajo el mismo techo. Y esto no es solo una buhardilla, sino todo un museo de los logros de la agricultura suiza. ¿Quieres verlos? Lo primero que llamó la atención fueron los enormes Glocken o cencerros. Esta es una de las tradiciones agrícolas suizas. Suelen fabricarse y grabarse a mano y transmitirse de generación en generación, y cuanto mayor sea el tamaño del dispositivo en el animal, más significativo será para la manada. Y por supuesto, cuanto más ruidoso sea, más fácil será encontrarlo más tarde en las pistas. También leí que esta decoración es un indicador del amor de la dueña por sus animales, pero resulta un tanto irónico que su cinturón sea de piel de vaca. Y por todo el ático, si miras a tu alrededor, hay un montón de diferentes objetos alpinos antiguos. Algunos esquís antiguos, maquinaria agrícola, vajilla, y los muebles son exclusivamente de madera hechos a mano y extremadamente auténticos. Y la dueña vive sola en mitad de todo esto. Mi habitación es una celda diminuta. Me costó unos 75 francos la noche y para los estándares locales es bastante barato. Me sorprendió mucho que los huéspedes del ático tuvieran ducha y baño compartidos en la misma planta, pero cada habitación tuviera su propio lavabo. Bueno, no sé por qué, pero es bastante práctico. La habitación es bastante oscura, porque la ventana es bastante pequeña para tener ahí fuera un maravilloso paisaje suizo. Pero tras esa ventana pequeña casi no ocurre nada y reina un silencio inquietante, como si hubiera un toque de queda. En Suiza la mayoría de la población vive en pueblos pequeños o en las afueras de grandes centros urbanos. Y en general el país no es famoso por sus grandes paseos de carnaval. En su tiempo libre los suizos se quedan en casa o en las montañas. Y para ser sincero, incluso me gustó ese ambiente. Pero durante mis 4 días en Samedan, el único establecimiento que visité fue el restaurante del primer piso de mi apartamento. En cuanto al ambiente, no tiene nada que envidiar al ático. Y funciona según el horario más adecuado, al ritmo de la ciudad, abriendo por la mañana y algunas horas por la noche. Estamos ubicados en la parte italiana de Suiza, así que el menú está dominado por el plato estrella italiano. Son raviolis, y no son simples trozos de masa hervida con relleno, sino auténticas obras de arte gastronómico. Por ejemplo, pedí raviolis con jamón local, nueces y unas hierbas alpinas poco conocidas. Pero también costaron una auténtica obra de arte. 26 francos. Y lo que recuerdo de estos ravioles incluso ahora es su sabor ácido y dulce de las mismas hierbas, que realmente resaltaba a la perfección en todo este estudio gastronómico. No diré que valiera cada céntimo, pero estaban buenísimos. Sería interesante, por cierto, hablar con el dueño de este establecimiento, Dino.
Dino y su familia han sido dueños de esta finca y de estos raviolis durante varias generaciones. Teniendo en cuenta que nunca he visto a otros huéspedes aquí, empecé a preguntarme si realmente compensa sentirse normal en una región tan cara. El ático estaba todo ocupado. Y hay suficientes clientes en el restaurante en esta temporada. Cerramos en primavera y otoño. ¿Estáis cerrados? Sí, y luego viajamos por todo el mundo. Ah, entonces trabajas durante el invierno y el verano en temporada alta y luego viajas. Sí. ¿Es esta la única fuente de ingresos para pagar los viajes? Sí. Bueno, está bien. Durante uno de estos viajes conoció a su futura esposa, quien posteriormente se mudó aquí desde Hong Kong. Esta enorme metrópolis parece ser todo lo contrario de este pequeño pueblo alpino. Probablemente lo único que tiene en común con Suiza son de nuevo la fiabilidad de sus trenes y los altos precios de la comida. Suiza, en términos de valor promedio, de repente ocupa el segundo lugar en el mundo después de las Bermudas. Sin embargo, la esposa de Dino, su nombre se me escapó de la cabeza. Se adaptó rápidamente al ambiente y ritmo local, y al hecho de que las únicas actividades de ocio aquí son las montañas y los lagos. También me habló de varios lugares interesantes, uno de los cuales visitaremos por la mañana. En general se puede ir directamente desde mi guarida en Samedan en transporte público. Hay una parada de autobús justo aquí. Aquí está el horario minuto a minuto para Suiza. ¿Qué harás aquí? Pero extrañaré estos autobuses porque... Andri me siguió en su autobús, quien de hecho trajo aquí al grupo con el que viajamos a Corbilia. Y ahora ellos y yo vamos a explorar otra zona de esquí, considerada la más diversa de toda la Engadina. Esta estación de esquí se llama Korbach. En resumen, no sé cómo se pronuncia en suizo, pero así se escribe. Lo principal es que este lugar me conquistó por varias razones a la vez. En primer lugar, el paisaje es evidente. Desde la estación superior de Korbach a 3.300 metros de altitud, se puede disfrutar de un maravilloso fondo de pantalla con el valle de Engadina y el lago Silvaplanersi. Y por otro lado, quizás la mejor vista de Fort Susan, Bernina, el pico más alto de los Alpes orientales. En segundo lugar, la propia estación de esquí es, por supuesto, un poco más pequeña que Corbilia. Pero además de las pistas también está el mundialmente famoso Parque de Korbach. Es uno de los más grandes de los Alpes y una de sus principales características es que fue uno de los primeros de Europa en abrir para competición o entrenamiento después del verano, gracias a la sencilla tecnología suiza. Tienen como una manta grande, y el calor del sol no hace efecto debajo de la manta, así que se derrite un poco pero no mucho. Pues sí. Así que ahorramos mucha nieve, y en invierno pueden construir cosas como esta en diciembre y en noviembre. ¡Qué guay! Bueno, en tercer lugar hay unas condiciones increíbles para el freeride desde el telesilla. La estación se encuentra principalmente en la ladera norte, lo que contribuye a una mejor acumulación y conservación de la nieve. Y las pistas son bastante pedregosas, lo que las hace muy interesantes para quienes disfrutan saltando desde estas piedras. ¿Pero qué estáis haciendo? Esto es una prueba de inteligencia. Si no podéis superar esta, entonces no deberíais hacer freeride. Oye, cuidado con las piedras. Esto da mucho miedo. Oh, maldita sea. Venga, esto es un paseo por el campo. Eso es.
¡Qué pasada! Esta pista suiza tiene una calidad increíble. Y volviendo a la estación superior de Corvatsch, no puedo dejar de mencionar el maravilloso restaurante panorámico que se encuentra allí. Su peculiaridad es que destilan su propio whisky, aquí mismo en la montaña, con el que preparan muchos de sus platos estrella. Y pido disculpas por no haber probado nada y haberme conformado con un solo café. Y tengo que decir que tanto el restaurante como el mirador de la estación son simplemente sensaciones de primera. Luego fuimos los últimos en la montaña en tomar algunas fotos para Instagram y captar toda la paleta de colores alpinos. El restaurante, por supuesto, llevaba mucho tiempo cerrado y bajamos en la última telecabina con los empleados que, literalmente, lo estaban cerrando detrás de nosotros. Muchísimas gracias a ellos por darnos media hora extra para contemplar todo esto. En resumen, tengo recuerdos muy gratos de Corvatsch y sin duda lo recomiendo si alguna vez te encuentras de repente en estas fértiles tierras. Bueno, al salir de St. Moritz, disfrutaré de una de las mejores experiencias posibles en el legendario Bernina Express. Esta famosa ruta ferroviaria se inauguró en 1910 para conectar St. Moritz con la ciudad italiana de Tirano y pasar por varios puntos de control importantes. A medida que vayamos avanzando, os daré más detalles al respecto. Me costó 37 francos, 32 por un billete de tren y otros 5 por un asiento en este vagón panorámico. Y decidí no comprarlo online, sino a la antigua usanza. Fui a la taquilla y le pedí a la señora que me buscara el mejor asiento cerca de la ventanilla. Me entregaron un sobre rojo entero con billetes, instrucciones y deseos de un buen viaje. Me encantan los trenes. Intento usarlos siempre que puedo. Y fue la mejor experiencia ferroviaria que he tenido. Por cierto, mucha gente dice que en casi toda Europa no se revisan los billetes. No sé, pero en Suiza me encontré con controladores en ambos trenes. Por cierto, con este billete maté 2 pájaros de un tiro. Esta es una ruta de transporte público muy activa y uno de los principales atractivos de la región. El Bernina Express está incluido en la lista del Patrimonio de la UNESCO por su complejidad y su encanto, y solo existen 4 rutas ferroviarias de este tipo en el mundo. Y el recorrido completo comienza un poco más lejos de St. Moritz, en la ciudad de Coira, y atraviesa 196 puentes y 55 túneles. En todo caso, solo hay 27 túneles ferroviarios en toda Ucrania. Y el tramo puente-túnel más famoso es el viaducto de Landwasser, que muchos utilizan para ilustrar Suiza. Lamentablemente no lo pasé, pero Andriy tuvo la amabilidad de recogerlo cuando estaba cerca en su autobús. Sí, pero lo que pasé fue el punto más alto y pintoresco de la ruta. Este es el Paso Bernina, el paso ferroviario más alto de Europa. Pero contemplar las montañas, valles y lagos a través de estas enormes ventanas esféricas es la quinta esencia de mis impresiones turísticas de Suiza. Luego el tren desciende con, de nuevo, el mayor desnivel de Europa. Desde el Paso Bernina hasta la ciudad de Tirano hay que descender 1800 metros. Es realmente espectacular. Y es realmente pintoresco.
Pasé un total de 5 días en Suiza y probablemente fue uno de los viajes más gratificantes de mi vida. Y este maravilloso tren futurista que me llevó por antiguas ciudades italianas de camino al aeropuerto fue el broche de oro. Recientemente, en mis vídeos sobre todo tipo de países extranjeros, me gusta plantear la cuestión de ¿qué podríamos adoptar de tal o cual país? Pero Suiza en particular no me parece el modelo más adecuado para imitar. Bueno, Suiza y Ucrania son a escala europea países completamente opuestos. En cuanto a la geografía, somos un país mayoritariamente llano, sin litoral, con cierta diversidad natural y minerales. Y Suiza es, de hecho, una zona montañosa en el centro de Europa. Y Ucrania, debido a su favorable ubicación geográfica, lamentablemente ha sido campo de batalla en muchas guerras. E incluso se temió que Suiza fuera atacada durante siglos. Entre otras cosas, les ayudó a desarrollar su famosa neutralidad, que combinada con una santidad sin precedentes en el secreto bancario, les permitió hacer de la confianza su principal recurso. Es decir, no poseen una cantidad excesiva de recursos minerales, por lo que su principal negocio es aceptar recursos para almacenar de otros. Y estos otros pueden ser cualquiera, empezando por los nazis que guardaban allí su oro, hasta los banqueros estadounidenses, los inversores asiáticos y los oligarcas rusos. Y me parece que si aterrizaran extranjeros, Suiza sería la primera en llegar a un acuerdo con ellos. La mentalidad es muy diferente. Suiza es de hecho un país súper pragmático y poco empático, y se centra en el enfoque de negocios justos. Y en general funciona, pero a veces no funciona como un reloj suizo, como dicen. Y hace poco hablé con mi amiga Vera. Es médico. Y se mudó a Suiza a principios de 2022. Y hablamos largo y tendido con ella sobre cómo está todo organizado allí, sobre lo genial que es el sistema educativo, pero lo que más recuerdo es un matiz. Hay muchos médicos extranjeros en Suiza. El trabajo es una esclavitud y no siempre se justifica porque estos auxiliares médicos prácticamente no tienen nada más que el trabajo. Es decir, están en el trabajo desde las 7 de la mañana y hasta las 7 u 8 de la noche. ¿Y por qué no se soluciona? ¿Por qué no hacer 2 turnos allí? Muchos países están dispuestos a trabajar en la medicina suiza. Creo que todo eso ya está totalmente calculado y si se contratan a muchos médicos no será tan rentable para el hospital en general. Es decir, Suiza está programada para hacer principalmente lo que beneficia al sistema. Si les conviene adherirse a las sanciones de la Unión Europea, lo harán. Si por alguna razón les conviene llamar a la guerra en Ucrania una crisis para sus recursos oficiales, lo harán. Bueno, en resumen, el país es muy peculiar en muchos sentidos y muy maravilloso en muchos otros. En el vídeo sobre Chamonix os pregunté por qué lo visteis hasta el final, qué es lo que más os interesó, y recibí un montón de ideas buenísimas por vuestra parte. Y ahora os pregunto, ¿por qué abrís todo tipo de vídeos de viajes de aventura en YouTube? ¿Qué queréis encontrar en ellos? No sé, igual información útil, lugares guardados para visitar o simplemente contenido para pasar la próxima media hora o 1 hora. Bueno, dímelo en los comentarios. Para mí será muy útil saber qué hacer a continuación. Así que gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre os grabo esta voz después de los créditos, al mismo tiempo que me voy de viaje a la nieve. No sé si habrá algo para YouTube, ni sé cuándo, pero planeo publicar algo seguramente en Instagram. Como siempre, cuidaros. Hasta la próxima.